orbitaria del hueso frontal. Entonces el pecho, la porción orbitaria del hueso frontal, que es la que vemos acá arriba. Vamos a tener una pared posterior, que sería esta nuestra pared posterior. Okay. Y si ustedes ponen atención, ¿qué es lo que tenemos en la pared posterior? Las alas del esfenoides, ¿verdad? Y en las alas del esfenoides, dos de sus hendiduras. La hendidura esfenoidal, que sería la que vemos acá, esta amplia que vemos así, y que en ella va a pasar el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal, y el agujero del nervio óptico, donde sale el nervio óptico de la cavidad orbitaria hacia la fosa cerebral media. Entonces, estos dos agujeros son importantes. Entonces, el pecho, hueso frontal, la pared posterior, las alas mayores del esfenoides. Entonces, tenemos una pared inferior. La pared inferior va a estar formada por dos estructuras. Principalmente esta que tenemos acá, que es el maxilar superior. Entonces, ustedes se recuerdan cuando estudiamos al maxilar superior, vimos que tenía esta parte de acá, que es la base de la órbita. Atrás tiene un canal que se llamaba canal infraorbitario, que se convertía en un conducto infraorbitario para salir en este agujero del foramen o agujero infraorbitario. Entonces, parte del piso o la pared inferior lo va a formar el maxilar superior, y este otro hueso que tenemos al lado es el hueso cigomático o hueso malar, que forma parte del piso. Las paredes laterales o pared interna, la pared interna va a estar formada por el maxilar superior que vemos acá, por el hueso lagrimal. ¿Maxilar inferior? ¿Cuál? ¿Maxilar inferior? El maxilar superior, perdón, maxilar superior, hueso lagrimal, y este otro que vemos acá en el fondo, ¿qué sería? Temporal. No, etmoides. El etmoides. Entonces el etmoides tiene una porción orbitaria. Entonces el etmoides, lacrimal y maxilar superior forman la cara interna, la cara medial de la cavidad orbitaria. Ustedes se recuerdan, también acá había una fosa, donde está ahorita el cursor, que era la fosa lacrimonasal, donde se drena el exceso de lágrimas de la cavidad del ojo. Esa sería su pared interna. Y la pared externa pues va a estar formada por parte de lo que es nuestro hueso cigomático o hueso malar. ¿Sí? Una pregunta, disculpe, la pared interna Maxilar, lagrimal, ¿y esto de ver? etmoides. ¿Es muy el naranjadito, no? ¿El anaranjadito no? El naranjadito se metió. Y el inferior por el maxilar superior y el hueso cigomático. Cigomático. Pared lateral o externa, hueso cigomático. Entonces nosotros ponemos atención en las estructuras óseas que forman esta cavidad. Y en el fondo de esta cavidad, pues vamos a tener no solo los huesos, sino que vamos a tener estructuras tendinosas que formaban un anillo. ¿Se acuerdan? El anillo de zinc. Entonces se forma un anillo tendinoso que es el anillo de zinc, y de ese se van a desprender músculos. El recto superior, inferior, lateral y medial, y el oblicuo superior. El oblicuo inferior no sale del anillo de zinc, ese tiene un origen diferente. Entonces acá podemos ver nuevamente lo mismo. Habíamos visto frontal, teníamos acá al etmoides, lacrimal, maxilar, el malar, y aquí nos aparece el palatino, pero no me acuerdo yo que el palatino haya estado ahí. Puede ser, pero el palatino no, solo que sea un pellizquito del palatino, pero no, palatino no, ese no forma parte de la órbita. Bueno, entonces esto es lo que platicábamos. En la órbita también es importante saber que vamos a tener varias estructuras
estructuras aparte de huesos. Como habíamos mencionado, iba a pasar el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal, ¿verdad? Del quinto par craneal, el nervio oftálmico. También sale este que tenemos acá, que es el nervio óptico. El nervio óptico que sale por el agujero del nervio óptico es acompañado en su recorrido por la arteria oftálmica, la primera rama de la carótida interna. También vamos a tener algunos vasos ciliares y venas vorticosas que vamos a encontrar dentro de este segmento. Entonces, en esta imagen podemos ver nosotros de una mejor manera cómo están distribuidos los músculos. Tenemos al recto superior, al recto interno, recto externo, recto inferior, oblicuo superior. Esta inserción que vemos acá abajo es la inserción del músculo oblicuo inferior. Vemos también nuevamente a nuestro nervio óptico, vemos acá al óculo motor, vemos ¿cómo se llama? Al troclear y al abducens. Vemos algunos vasos, que son vasos periciliares y los vorticosos. Y cuando estudiamos las membranas que forman el globo ocular, tienen exactamente los mismos orificios en la cara posterior del globo ocular, porque todos estos vasos sanguíneos principalmente llegan hacia el globo ocular. Entonces pasamos ya a lo que va a ser el ojo propiamente dicho. El globo ocular es una estructura esférica, ¿verdad? Muy compleja, que tiene tres capas. Una capa externa de color blanco, que nosotros sabemos se llama esclerótica. Una capa media, que si la vemos en esta diapositiva, una capa media, que es de un color más oscuro, normalmente en una disección es de un color negro, que se llama uvea o capa vascular. La capa uvea o vascular tiene la característica que en esa capa intermedia viajan todas las arterias y venas que se encargan de irrigar al globo ocular. Y una capa interna, que va a ser la retina, la capa funcional del globo ocular. Entonces tenemos una abertura anterior, que va a ser una abertura que encontramos no solo en la esclerótica, en la uvea y en la retina, porque es una abertura completa, pero está cerrada con una parte transparente de la misma esclerótica. La esclerótica tiene una porción fibrosa blanca y una porción cristalina anterior. Esa porción cristalina anterior, que tiene la forma de una cúpula, es la córnea. Entonces la córnea es parte de la esclera, de la esclerótica. Hacia atrás, la segunda capa, que es la uvea, se va a continuar en la abertura anterior, formando a esto que está acá, que es el iris, el que le da el color a nuestros ojos. Y la retina va a tener dos porciones. Una porción sensible, que si ustedes ven el dibujo está representado de un color anaranjado claro, y una región que solo es estructural, en la que no vamos a encontrar células que se encarguen de formar al nervio óptico. Es una porción no sensible de la retina. Y entre la porción sensible, que está como anaranjado claro, y la no sensible hay un límite, hay una frontera. Esa frontera se llama la ora serrata. La ora serrata sin H. Ora serrata. Entonces mencionamos que hay tres capas, ¿verdad? Una capa externa, la capa exterior o fibrosa, que es la esclerótica, y la córnea, esa es la más externa. La segunda capa, la uvea o túnica vascular, esa incluye a lo que son las coroides, a los cuerpos ciliares y al iris. Los cuerpos ciliares son los músculos que llegan y se unen al cristalino y lo tensan, o al aflojarse lo vuelven más gordito. El cristalino es el lente del ojo, y los cuerpos ciliares son músculos
si lo van a estirar o lo van a engrosar. Entonces la uvea o túnica vascular incluye a la coroides, al cuerpo ciliar y el iris. Y una capa más interna, que es la capa fotosensible, que va a ser la retina. La retina se continúa hacia atrás por medio del nervio óptico. Vamos a ver que la retina y casi todas las capas que van a formar al globo ocular confluyen atrás en una pequeña depresión. Es la emergencia del nervio óptico. Todas sus fibras nerviosas se juntan acá, viajan hacia atrás y salen a este nivel, pero hacen esta pequeña depresión, es como un embudo, ¿sí? Ustedes ya vieron pares craneales, lo vieron conmigo, lo vieron con el doctor Octavio, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo se llama el lugar donde el nervio óptico sale? Disco óptico. Punto ciego. No, punto ciego no. Por eso, pero ¿por dónde sale? ¿Sí? Pero sale del ojo o del cráneo, digamos. ¿Cómo se llama la parte brillante del fondo de ojo? Con una mácula. Mácula. Entonces, toda esta parte de acá va a ser donde el nervio óptico se forma y sale. Vamos a tener una parte más oscura que va a ser la fobia. Pero ahorita la vamos a ver. ¿Sí? Una pregunta ahí. En la anterior, de la imagen, ¿y lo negro que se mira ahí es que el fondo del ojo? ¿O es que no? Voy entendiendo, pero. ¿Cuál? Digamos, en el ojo real, digamos. ¿En esta? Ajá, ¿eso negro es solo un hoyo o.? Esta es la pupila. Sí, pero, o sea, es un. Es un agujero. ¿Verdad que solo es un agujero? La pupila es un agujero. Ajá. El iris, que es es en la cara externa del ojo tiene color. Ajá. En la cara interna es negro. ¿Sí? El iris tiene una característica, ahorita la vamos a volver adelante. Es una estructura amamelonada, dice el libro. O sea, tiene como pequeñas arrugas. Pero esos mamelones se forman por los vasos y por los músculos que hay atrás. Entonces el iris es esta estructura y en él hay dos tipos de músculos. Hay unos músculos circulares alrededor del agujero, que son los músculos constrictores de la pupila. Y hay unos músculos que son radiados, o sea, que van del centro hacia afuera, que son los músculos dilatadores de la pupila. Esos son los músculos intrínsecos del ojo. O sea, estos son músculos involuntarios, ¿verdad? Entonces el agujerito se abre o se cierra en base a la intensidad de la luz. Si hay mucha luz, se cierra; si hay poca luz, se abre. Pero porque ahí hay músculos alrededor. Entonces tenemos los constrictores y los dilatadores, que van a estar alrededor de esto. Incluso aquí tenemos dos anillos, un anillo interno y un anillo externo, que nos demuestran más o menos a qué nivel vamos a encontrar a estos músculos. Entonces la pupila es un agujero y se ve negro porque atrás hay líquido, ¿verdad? Hay líquido y está el cristalino. Por detrás de la pupila lo que tenemos va a ser el cristalino. Bueno, entonces ya vimos que hay tres capas y esas las vamos a revisar una por una y vamos a estudiar las características que puedan tener. Si hacemos un corte del globo ocular, vamos a ver en él que hay tres cavidades o tres espacios, tres fosas. Vamos a tener como límites importantes a la córnea, al iris y al cristalino. En base a estas tres estructuras vamos a tener una cámara anterior, y la cámara anterior va de la córnea al iris. Este espacio que tenemos aquí por delante del iris, por detrás de la córnea, es la cámara anterior. De la cámara anterior, entre iris y córnea, la cámara posterior, que tendría como límites al cristalino y al iris, entonces está entre el iris y esta estructura blanca que está acá, que es el cristalino. Y en ambas cámaras, en estos dos espacios, vamos a tener un líquido que se llama humor acuoso.
Entonces en las dos cámaras tenemos un líquido que es como una gelatina, es el humor acuoso. Y vamos a tener otro espacio más grande por detrás del cristalino. Entonces si ustedes ponen atención en esta imagen, por detrás del cristalino se forma una membrana, como una vejiga, que le da forma y mantiene a nuestro globo ocular tenso. Eso se llama el humor vítreo. Humor vítreo o espacio vítreo. Todo esto que tiene como forma de corazón acá, esto es el cuerpo vítreo o espacio vítreo. Y en su interior vamos a tener un gel que se llama humor vítreo. ¿Sí? Ese gel es, cuando veamos al ojo, es bien característico, es como la gelatina del pelo. Y es transparente y cristalino. Cuando uno ve a la retina, es de color nacarado, es como una concha, es blanco nacarado brillante. Y la parte anterior es completamente negra, es negro azulado. Entonces tenemos la cámara anterior, cámara posterior y el espacio vítreo o cuerpo vítreo. Nuevamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos tres espacios: entre córnea iris, cámara anterior; entre iris cristalino, cámara posterior; y el cuerpo vítreo, que sería toda esta parte de atrás. Eso es lo que le da forma o mantiene a nuestro globo ocular lleno. Es como una pelota de fútbol que tiene una vejiga que se hincha, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera capa. ¿Sí? No, la retina. Cuando uno la ve es nacarada, es como ver una concha brillante. Bueno, la primera capa, que es la retina, también se le llama túnica fibrosa del globo ocular. La esclerótica va a tener algunas características que nosotros podemos ver a simple vista. Tiene un color blanco en los niños y jóvenes y un color amarillento en las personas de mayor edad. Conforme van pasando los años, el color de la esclerótica va cambiando. Entonces es una envoltura de color blanco. Va a tener dos caras: una cara externa, que es la cara blanca que nosotros vemos, y una cara interna, que es de color oscuro. Incluso entre la esclerótica y la púbia hay un límite, hay una frontera que se llama lámina fusca. Entonces entre la esclerótica y la uvia hay un límite, hay una capita negra que delimita una de otra, y esa se llama lámina fusca. La esclerótica, Lámina fusca, con F, lámina fusca. La esclerótica representa 5/6 partes de una esfera. ¿Por qué 5/6 partes? Porque tiene dos aberturas, una anterior y una posterior. Y se continúa cubriendo la abertura anterior por esta membrana que vemos acá, que es la córnea, ¿verdad? Esta tiene un espesor mayor en la parte anterior que en su parte posterior. Adelante tiene un espesor de 1 milímetro y hacia atrás de medio milímetro, o sea, se va volviendo delgado conforme se va haciendo posterior. Otra característica que nosotros podemos ver de la esclerótica es que los músculos extrínsecos del ojo, que son todos estos que vemos acá, se llegan a insertar en la esclerótica. Todos los músculos extrínsecos del ojo tienen una inserción en la esclerótica, tanto el recto superior, el lateral, el inferior, los oblicuos, todos van a terminar insertándose en la esclerótica. Entonces en su superficie externa o en su cara externa se encuentran las inserciones tendinosas de los músculos extrínsecos del ojo o músculos motores del globo ocular. Vamos a ver que en su parte posterior, en la cara interna, en la cara más profunda de la esclerótica, en su cara externa, va a tener varios orificios que van a estar en relación con lo que vimos
cuando veíamos la órbita del ojo. Va a tener orificios por donde entran y salen vasos sanguíneos, o sea, entran arterias, salen venas y entran algunos nervios pequeños, ¿verdad? Como los nervios ciliares. Entonces en la cara posterior vamos a tener orificios, uno amplio, un orificio grande, que está el cursor ahorita ahí, que va a ser el orificio del nervio óptico. Vamos a tener vasos más pequeños, que son vasos para el paso de los vasos y de arterias ciliares. Vamos a tener también pequeños orificios para el paso de los nervios ciliares cortos. Y vamos a tener unos orificios, el libro habla de ubicados en el ecuador del globo ocular, están un poquito más hacia afuera del centro del globo ocular, que van a ser los orificios para las venas vorticosas. Entonces, estas son estructuras que nosotros vemos en la parte posterior de la esclerótica. Vamos a ver estas. Digamos, en esta imagen que tenemos acá, nos adelantamos un poquito, es como que hubiéramos abierto la esclerótica, ¿verdad? Solo tenemos la esclera abierta y estaríamos viendo las diferentes estructuras que en su interior podemos tener. Tenemos las inserciones de los músculos, tenemos el orificio por donde sale el nervio óptico, tenemos las entradas de las arterias ciliares, de los nervios ciliares cortos, las venas vorticosas que las encontramos en los ecuadores del globo ocular. Entonces, estos orificios que tiene la esclerótica, los tiene la uvea, pero no los tiene la retina. ¿Sí? Porque a la uvea, los vasos ciliares llegan y se distribuyen en la capa vascular del globo ocular. Entonces, en esa capa media, ahí tenemos todos los vasitos sanguíneos. Entonces, en estas dos tenemos orificios, pero en la retina no. Entonces tenemos, como ya hemos dicho, dos aberturas en la esclerótica. Una abertura anterior, que sería donde está el iris, donde está la córnea, ¿verdad? Una abertura anterior que es de 11 a 12 milímetros y que está cubierto por una membrana transparente que es la córnea. La córnea es una membrana o una cápsula, es como una cúpula y debe tener esa forma. Cuando la córnea pierde esa cúpula o esa forma, empezamos a tener nosotros problemas de visión. Podemos tener astigmatismo, podemos tener miopía, porque empieza a afectar en lo que es ¿cómo se llama? La refracción de la luz. La abertura posterior mide 1.5 milímetros y la más importante es la salida del nervio óptico. ¿Okay? De los orificios que vemos entonces en la parte posterior, vamos a tener orificios para las arterias ciliares anteriores, venas vorticosas, para venas y nervios ciliares cortos y largos. Básicamente es lo que podemos encontrar a ese nivel. Los orificios de las arterias ciliares son bastantes, porque tenemos entre 15 y 20 vasos que llegan al globo ocular. Y estos 15 o 20 ojitos van a estar alrededor de nuestro nervio óptico. Después tenemos dos que habíamos mencionado, ubicados en el ecuador, que son los vasos vorticosos. En su cara interna, la esclerótica es de un color oscuro. La esclera se va a unir a la uvea, van a estar, no están completamente adheridos, sí las podemos desprender, así podemos identificarlas una de otra, pero va a estar separada de ella por esta lámina negra que tenemos acá, que es una frontera, este límite entre esclerótica y uvea se va a llamar entonces lámina fusca. La lámina fusca. Entonces el límite entre esclerótica y uvea se llama lámina fusca. Entonces la cara interna de la esclera realmente no es pues no tiene mucha importancia, es solamente la continuidad del globo ocular.
la capa vascular, la uvea, va a ser importante porque en ella viajan los vasos sanguíneos. Entonces, si pasamos a la segunda capa, que es la uvea va a tener componentes, va a formar el iris, va a formar los cuerpos ciliares, ¿verdad? Y eso va a ser bien importante, son componentes importantes de nuestro globo ocular. El primero que vamos a mencionar es al iris. El iris va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. El iris es la parte más anterior de la membrana musculovascular o uvea vascular, o sea, de la segunda capa de la cara más anterior. Va a tener la forma como de un diafragma con un agujero en medio que se llama pupila, que era lo que platicábamos hace un ratito. Entonces, el iris es un diafragma básicamente, porque es el que se abre y el que se cierra. Esa es su función. Permitir la mayor entrada de luz o menor entrada de luz. Entonces, va a estar formado por dos anillos o dos estructuras circulares. Un anillo menor, que es el que va a estar acá y que va a representar, cuando vemos la cara posterior, a los músculos constrictores de la pupila. Y un anillo mayor ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, dígame. Sí. Muy bien. Buenos días, buenos días. Dígame. Pienso que la tenemos que la vea un internista. ¿La doctora Flor podría ser? Sí, la doctora Flor. ¿No lo ha llevado el doctor? Ahorita le voy a escribir, yo no tenga pena. Y la doctora Flor está en el cuarto nivel ahí mismo en el hospital Vida. Yo le voy a pedir favor a ella que me la mire. De los que están tomando, no lo creo. Para servir. Un minutito. Bueno, digamos. Entonces les decía que hay dos anillos, ¿verdad? Un anillo menor y un anillo mayor. El anillo menor, como vamos a ver en la cara posterior, va a estar representado por los músculos constrictores. Y el anillo mayor van a ser los músculos dilatadores.
Entonces en la cara anterior tenemos color, tenemos ese aspecto amamenonado del globo ocular, del iris, perdón, y en la cara posterior va a ser de color oscuro. Si la vemos por detrás, el iris va a ser más o menos de esta forma, va a tener un color oscuro. Creo que tenía una foto, ¿no? Perdón, no tengo imagen. A ver. Pueden haber cuánto el dinosaurio de fuego. Desconectada, está conectada, pero de por si aquí es rapidísima la señal. Verifico que no robó el Mejor no. Bueno, si vemos esta imagen, esta sería nuestra cara externa, ¿verdad? Y vemos los dos anillos. Si vemos su cara interna, estos que están acá son músculos constrictores y estos son músculos dilatadores. En esta imagen, en esta se ve un poquito. Esta es la cara posterior, es de un color muy diferente a la cara externa y tiene todas estas arruguitas que son formadas por los músculos o por todos los músculos que llegan a la pupila. Ahora sí vamos a regresar a esta. Entonces acá sí podemos ver a estos músculos. Estos que tenemos acá son los músculos dilatadores de la pupila. Tenemos a los constrictores en el centro y todos estos que van hacia afuera, que son como radiaciones del centro hacia afuera del iris, son los músculos dilatadores. Los vienen de acá, ¿ven? Este es su origen y jalan a la pupila hacia afuera. Entonces esto representa lo que sería nuestro anillo mayor y el anillo menor. Entonces la cara posterior es de color negra, muestra una concavidad, quiere decir es una pequeña concavidad hacia afuera y está en relación con esta otra estructura que tenemos acá, que es el cristalino. Entonces la relación del iris y el cristalino es bastante cercana. Cuando hagamos la disección del ojo se van a dar cuenta que están casi pegaditos uno encima de otro. Incluso quitar el iris, cuando sacamos el cristalino, el iris viene pegadito a él. Están bien cerquita, ¿verdad? ¿Qué hoja nos recomienda para la disección? Así las compramos. ¿Cuál? ¿Qué hoja de...? Yo creo que con un bisturí 11 funciona bastante bien, que es como más picudito, tiene más filo. Sí. El ojo se los van a dar con un montón de tejido. Entonces, si se los entregan mañana, por ejemplo, en la casa, antes de que se los entreguen, le quitan todo ese exceso, solo el globo ocular y los músculos traten de dejar. ¿Sí? Hay que tratar de preservar los músculos y quitar toda la grasa que rodea el globo ocular. Entonces así nos ahorramos un poquito de tiempo cuando vengan acá. Si el ojo está muy congelado, no se puede trabajar muy bien, cuesta, porque se pone muy duro el tejido. Entonces, como se los van a dar fresco, quítenle toda esa grasita, dejan los músculos y ya lo pueden meter a la refri, pero no al congelador, no que abajo, para que solo aguante ¿cómo se llama? Las horas para poderlo abrir. Entre el iris, que sería esto, y la córnea, tenemos un límite. Hay una línea que es nuestro límite entre iris y córnea, porque al final están en un contacto íntimo. Este límite es el ángulo irido-corneal. Entonces el ángulo iridio-corneal
o irido corneal es el límite que tenemos en la parte anterior del globo ocular entre lo que es el iris y lo que es la córnea. Acá este ángulo que vemos acá es el ángulo irido corneal. Esto que ustedes ven acá van a ser los músculos que van a dirigirse hacia el cristalino, que son los cuerpos ciliares. Estos se llaman cuerpos ciliares y estos son los procesos ciliares, que son como los pelitos que llegan al cristalino para estirarlo, para volverlo más delgadito. Entonces tenemos un surquito que va a separar la córnea del cristalino, el surco irido corneal. ¿Es ángulo o surco? Surco es un surco, entonces realmente eso hacen un angulito. Entonces hay un surco en la punta del ángulo, surco o ángulo irido corneal. La pupila, entonces, es el orificio que tiene el iris, ¿verdad? Ese orificio lo vamos a encontrar normalmente en el centro del iris. Algunas veces puede estar por fuera, cuando hay algunas anomalías en la formación del ojo. El tamaño de la pupila va a variar dependiendo la exposición o la intensidad de la luz. Vamos a tener alrededor de la pupila a los músculos constrictores de la pupila, que son como los músculos auriculares de los párpados y de la boca, que funcionan como un esfínter, y músculos radiados del centro hacia afuera, que son los músculos dilatadores de la pupila. Entonces la pupila en sí es solamente ese orificio que tiene el iris, es un hoyo, realmente eso es lo que es un hoyo, no hay otra explicación, que se hace grandote o se hace chiquito como el chorrito. De ahí tenemos nuestra capa interna. La capa más interna y la más importante es la retina, ¿verdad? Y es la capa más importante porque de ahí se va a originar el nervio óptico. Entonces la retina es la capa nerviosa del globo ocular. Va a tener dos partes. Una parte posterior, que es la parte sensorial, una porción óptica de la retina, y una porción anterior que va a estar en contacto con la uvea, con el iris, y que lo que hace realmente es ser estructural. La retina necesita tener una continuidad con lo que es el globo ocular. Entonces su parte anterior va a ser más que todo estructural, conexión con el iris, conexión con la uvea, conexión con los músculos ciliares. Y hay un límite, como mencionábamos, entre las dos. Ese límite entre la parte anterior, que es la parte nerviosa, y la no nerviosa de la retina se llama ora serrata, ¿verdad? La ora serrata. Eso es importante que nos recordemos de la famosa ora serrata. La porción óptica de la retina, o sea, su parte posterior, es una membrana delgada. Va a tener dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara externa va a estar en contacto con la uvea, va a estar en contacto con la uvea, con la coroides, y la cara interna va a estar en contacto con el cuerpo vítreo, con esa bolsa gelatinosa que habíamos visto, va a estar en contacto con el cuerpo vítreo, y vamos a tener que es de un color nacarado brillante. En ella vamos a encontrar al disco del nervio óptico y vamos a encontrar a la mácula lútea, que son dos puntos importantes en el estudio del fondo de ojo. Entonces, el disco del nervio óptico se va a llamar papila, ¿sí? La papila es la salida del nervio óptico. Y esta pequeña manchita que tenemos acá es la fovea central. Cuando nosotros hacemos un estudio del fondo de ojo, identificamos primero esta área brillante. Es lo primero que vamos a ver cuando hacemos un fondo de ojo. Si lo hacemos bien, lo primero que se mira es lo brillante del nervio óptico. ¿Qué más tenemos que ver cuando hacemos una evaluación del fondo de ojo? La fovea. Y muy importante,
importante, el color del fondo de ojo. El color tiene que ser brillante, tiene que ser claro. Si lo vemos rojón, si lo vemos con una tonalidad distinta, podemos tener papiledema, o sea que hay edema en la retina, puede haber exudados, o podemos ver vasos sanguíneos muy dilatados o hemorragia. El fondo de ojo nos sirve para poder detectar un SB, para poder detectar hipertensión arterial. Pacientes que tienen hipertensión pueden tener los vasos sanguíneos del globo ocular aumentados de tamaño. Entonces realmente la evaluación del fondo de ojo es muy importante desde el examen clínico. Hay una ciencia que es la iridología. No es parte de la medicina, pero se supone que está relacionada. ¿De quién provino? No me acuerdo, pero se supone que nosotros podemos hacer un diagnóstico de cualquier cosa que pase en el cuerpo humano basándonos en un fondo de ojo. Eso es la iridología. Yo tenía un maestro de fisiología que se basaba mucho en eso con sus pacientes y decía que era muy eficiente. La verdad, yo no la aprendí, ya no la revisé, solo sé de su existencia y que hay un libro de iridología. A los que les interesan las cosas raras. Doc, ¿cómo dijo que donde sale el disco, el nervio óptico, ¿cómo se llamaba? Papila. La papila. En la fobia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Conos o bastones? ¿Ah? Ambos. Más conos. Más conos que ¿Con cuál miramos colores? conos. ¿Con cuál miramos blanco y negro? Okay. Entonces en la fobia la tienen más desarrollada las mujeres y tienen una mayor cantidad de conos. O sea, en la fobia hay más conos que bastones. Realmente es un acúmulo de conos. Y ese pedacito de la retina es el que nos permite identificar las diferentes variaciones de colores. O sea, podemos identificar varios tonos de azul, varios tonos de rojo. Los hombres miraremos 100, las mujeres mirarán 2000 porque de ahí rosado, no todos los rosados son iguales, ¿verdad? En cambio los hombres es rosado, negro, blanco, azul y rojo. Las mujeres es rosado, ¿qué? Salmón. Rusia, peach. Se vuelve alguna de pero es porque tienen una mayor cantidad de tonos. Es solo en ese segmentito es el que nos permite identificar variantes de color. El disco del nervio óptico o papila, entonces lo vamos a encontrar en la parte posterior de la retina. Tiene un diámetro de 1.5 milímetros y como les mencionaba al inicio de la clase, todas las fibras nerviosas que se forman en la retina salen por el mismo lugar y hacen, como vemos acá, esta pequeña depresión. Esta depresión es lo que nosotros vemos y conocemos como papila o disco del nervio óptico. Todas las fibras nerviosas salen en un mismo lugar. Entonces imagínense ustedes cuando le echan agua a todo al depósito de lavatrastos y destapan el drenaje, todo lo que va hacia el hoyo de atrás hace un embudo. Básicamente pasa lo mismo. No es como en el inodoro porque ese es más violento, pero sí como cuando destapamos una tubería, se hace un embudo porque todo va hacia un mismo lugar. Por eso es que también en el globo ocular todas las fibras nerviosas, además lo importante del globo ocular es la formación del nervio óptico, ¿verdad? Porque ese es el papaíto de la película. Entonces el disco del nervio óptico es la convergencia de las fibras que se forman en la retina. La mácula lútea, mancha amarilla, es una depresión de color amarillento, un poquito menos brillante que el resto de la retina, que mide 3 milímetros de ancho por 1.5 de altura. Está situada en el polo posterior del globo ocular, lateral a la salida del nervio óptico. Entonces es esta pequeña manchita que tenemos acá, la mácula lútea,
De ahí tenemos que ver, como habíamos mencionado, a los vasos que entran a la retina y que van a ser ramas de esta que viene acá, que son ramos de la arteria central de la retina, que a su vez es rama de la arteria oftálmica. Y estas entran al globo ocular y se distribuyen en ramas superiores y ramas inferiores. Esas, como habíamos dicho, viajan en la capa media o capa vascular, pero también las podemos identificar en su ingreso o las podemos ver en el fondo de ojo porque la retina las trasluce, ¿verdad? Bueno, y eso sería la primera parte de lo que es el ojo. No soy oftalmólogo. Creo que tenemos que aprender lo general de lo que es el ojo. Si a alguien le interesa más esta oftalmología, tiene que tener arriba de 95 promedio para entrar. Y solo aceptan en el Google 3 que no sean de la Marroquín. Aceptan 3 de la Marroquín, 3 que no sean de la Marroquín y 3 extranjeros. Son 9 clases. En el hospital de ojos solo aceptan a 2. Entonces el que tenga el mejor promedio entra a oftalmo, el que no, aunque soñemos, solo pagando en las privadas, la mayoría no tiene oftalmo privado. Hacemos propaganda por si alguien quiere estudiar.